Hola a todos, yo soy Ramón Lozano, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 17 de marzo de 2023. En la idea de la semana vamos a hablar sobre Dutch Bros y en la sección educativa vamos a hablar sobre monopsonios y oligopsonios. Fue una semana marcada por una divergencia muy interesante donde el Dow Jones terminó bajando 0.1%, pero el Standard & Poor's 500 subió el 1.5% y el Nasdaq brincó 4.4%. La semana tuvo mucha volatilidad y estuvo marcada principalmente por preocupación acerca del sector financiero global. Una semana antes tuvimos el susto del banco de Silicon Valley que colapsó y causó temor de un posible contagio hacia otros bancos regionales. Estados Unidos es un país con una industria bancaria muy madura y con una cantidad enorme de bancos, más de 4,000, pero la gran mayoría son bancos regionales o especializados. Y el problema con una quiebra como la de Silicon Valley Bank es que la gente se espanta y puede decidir sacar su dinero para resguardarlo en bancos más grandes o directamente en bonos del tesoro para tratar de reducir su riesgo. Y esto se puede convertir en una bola de nieve, con más quiebras bancarias y más pánico generalizado entre las personas o instituciones que temen por sus ahorros. Por eso es que el gobierno rápidamente tomó control del banco de Silicon Valley y aseguró todos sus depósitos, pero aún así un segundo banco colapsó, que fue el Signature Bank, y de igual manera el gobierno tuvo que intervenir de forma directa. Un tercer banco estuvo en riesgo de quiebra, que es el First Republic Bank, y este fue rescatado por los bancos más grandes a nivel nacional. Entre los 11 bancos más grandes, depositaron más de $30,000 millones en First Republic Bank para tratar de salvarlo de la quiebra. Fue una iniciativa de Jamie Dimon, director general de JP Morgan Chase, respaldada por el gobierno de los Estados Unidos. Y además de los problemas del sector financiero en Estados Unidos, se suma el problema del banco suizo Credit Suisse. Este banco es mucho más grande y más relevante a nivel internacional que los bancos regionales norteamericanos y lleva teniendo problemas ya por varios años. Pero la semana pasada, uno de sus principales inversionistas, que es el Banco Nacional Saudita, anunció públicamente que ya no puede invertir más dinero en Credit Suisse, lo que causó temor de que el banco sufra de problemas de liquidez e hizo que sus acciones se desplomaran. El Banco Nacional Suizo le ofreció una línea de vida con un préstamo de 50,000 millones de francos suizos. Aún no sabemos si esto va a ser suficiente para salvar a Credit Suisse y si el banco va a lograr darle la vuelta a sus problemas financieros que llevan años. Pero este fue el tema que se llevó todos los reflectores durante la semana, aunque hubo información relevante relativa a la inflación. Se reportó el índice de precios al consumidor del mes de febrero y mostró una inflación del 6% anual, un poco menor a la reportada en enero, pero aún muy lejos del objetivo de la Fed. Entonces, entre los problemas con los bancos y la alta inflación, ¿cómo es que el Standard & Poor's 500 subió y el Nasdaq brincó tanto? El problema de los bancos en parte ha sido causado por el rápido incremento de las tasas de los bancos centrales, en el caso de Estados Unidos por las decisiones de la Fed. O sea, la Fed no ha logrado controlar la inflación, pero los efectos de los incrementos en las tasas ya están teniendo otros efectos negativos. Esto ha aumentado el nerviosismo sobre una posible recesión en el corto plazo y por lo tanto se espera que la Fed empiece a moderar el incremento en las tasas o a dejarlas de subir por completo. Y esto se toma como una buena noticia para muchas empresas, sobre todo para las tecnológicas, y por eso el Nasdaq es el que mejor desempeño tuvo. Además de que el miedo a una recesión hizo que bajaran los rendimientos en los bonos del tesoro, lo que también es positivo para la bolsa. Esto suena un poco confuso. ¿Cómo es posible que el miedo a una recesión haga que la bolsa suba? Lo que pasa es que la bolsa lleva bajando más de un año con la expectativa de una desaceleración o hasta una posible recesión, desde que la Fed anunció el incremento de las tasas. Y la bolsa siempre se trata de adelantar a los hechos. Es un indicador predictivo. Suele ir adelantada de 6 a 12 meses. Entonces, lo que puede estar pasando es que los inversionistas ven una desaceleración o recesión en el corto plazo, pero una recuperación en el mediano plazo, sobre todo si la Fed deja de subir las tasas o hasta las tuviera que empezar a bajar para estimular la economía si es que fuera necesario. Y por eso parece que estamos en un periodo donde malas noticias son buenas noticias. O sea, malas noticias en el sector financiero pueden ser buenas noticias para la bolsa si eso provoca que la Fed cambie de rumbo. Ahora, si la Fed no cambiara de rumbo y mantuviera la velocidad de los incrementos en las tasas para combatir la inflación, pero ignorando los problemas del sector bancario, podría causar miedo de una recesión más profunda, lo que sí tendría un efecto negativo en la bolsa.
Y por eso esta semana será muy importante escuchar a Jerome Powell, presidente de la Fed, que anunciará la decisión sobre la política monetaria de este mes. Veremos si se mantiene con el pronóstico de subir las tasas solo en 25 puntos base o si hay algún cambio de rumbo por los acontecimientos de las últimas 2 semanas. Los temas microeconómicos se vieron muy opacados durante la semana pasada, pero tuvimos muy buenos reportes de FedEx, Boeing y Lennar, y un raro cambio de tono de United Airlines que mencionó preocupación sobre la demanda en el corto plazo. Las aerolíneas han gozado de una altísima demanda desde la reapertura de la economía, pero algunas aerolíneas empiezan a ver signos de una desaceleración en la demanda. Y ya quedan muy pocas empresas por reportar números trimestrales. Durante esta semana vale la pena monitorear el de Foot Locker, Nike y General Mills, pero muy probablemente sigan siendo los temas macroeconómicos los que dominen la agenda de la semana. En la idea de la semana vamos a hablar sobre Dutch Bros. Su símbolo es BROS. Dutch Brothers Coffee, mejor conocida como Dutch Bros, es una cadena de cafeterías fundada en 1992 por Dane y Travis Boersma, dos hermanos de ascendencia neerlandesa, o sea, de los Países Bajos, que en inglés a las personas de los Países Bajos se les dice Dutch, y de ahí el nombre Dutch Bros. Dane y Travis empezaron con un carrito con el que vendían café expreso en la ciudad de Grand Pass, Oregon. 2 años más tarde ya tenían 4 carritos de café y 2 años después, en 1996, abrieron su primera ubicación donde exclusivamente daban servicio tipo drive-thru, o sea, entregaban directamente a los automovilistas a través de una ventanilla, y desde entonces se han enfocado a venta de café para llevar. En el año 2000, abrieron su primera franquicia y se empezaron a expandir rápidamente en el oeste de los Estados Unidos. En 2010 ya tenían casi 150 ubicaciones y actualmente cuentan con 671 en 14 estados de la Unión Americana, y la gran mayoría de sus ubicaciones siguen siendo únicamente de venta de bebidas para llevar, incluyendo café y otras bebidas frías y calientes. Salió a bolsa apenas hace menos de 2 años, en agosto de 2021, y actualmente tiene ventas por más de $700 millones anuales. Es una empresa aún muy pequeña, su valor de mercado ronda los $5,000 millones, y esto hace que sus acciones sean muy volátiles. Pero la principal razón por la que vale la pena tenerla en el radar es porque su potencial de crecimiento es enorme, considerando que solo tienen presencia en 14 de los 50 estados de la Unión Americana y aún no tienen presencia internacional, por lo que a largo plazo puede ser muy buena inversión, pero considerando que a corto plazo seguramente seguirá siendo muy volátil. Las últimas 3 semanas en la sección educativa hemos hablado de conceptos relativamente conocidos que son los monopolios y los oligopolios. Esta semana vamos a hablar de 2 conceptos muy similares pero mucho menos conocidos que son los monopsonios y los oligopsonios. Un monopsonio es una situación de mercado en la cual existe un solo comprador o consumidor de un producto o servicio. La palabra proviene del griego mono, que significa uno, y psonios, que significa compra. También se le suele decir el monopolio de demanda, porque comparte muchas características con un monopolio. Al existir un solo comprador, este suele tener mucho poder sobre el mercado y puede presionar por mejores precios o condiciones. Y para que sea un monopsonio real, tiene que haber un solo comprador pero varios vendedores o proveedores. Los monopsonios más comunes se generan por alguna restricción geográfica o regulaciones gubernamentales. Algunos ejemplos de monopsonios provocados por una restricción geográfica son algunas empresas dedicadas a la extracción de materias primas. En algunos pueblos en los Estados Unidos se instalaron empresas que extraían carbón y eran la única empresa en la región y por lo tanto la única fuente de empleo. Esto provocaba que estas empresas tuvieran un gran poder de negociación con sus empleados. Un ejemplo de monopsonio causado por regulaciones gubernamentales es el ejército. El gobierno tiene muy controlado el mercado de armamento especializado y la única institución que está autorizada para comprarlo es el ejército. En algunos países, la industria petrolera está nacionalizada, por lo que en este caso el gobierno funciona como monopolio y monopsonio al mismo tiempo, ya que es el único que puede suministrar productos derivados de petróleo y al mismo tiempo es el único que demanda servicios de exploración, explotación, refinación, etc. Y también puede darse el caso que un monopsonio se genere dentro de un ambiente de competencia, por ejemplo, si hay alguna consolidación dentro de una industria. Pero esto es mucho menos común porque las leyes antimonopolio también tratan de evitar que se creen monopsonios, ya que suelen causar problemas similares a los monopolios. Ahora,
Cuando hay más de un comprador de un producto o servicio, pero son pocos y con mucho poder, a esto se le conoce como un oligopsonio, que sería la contraparte de un oligopolio. Y estos sí son relativamente comunes. Por ejemplo, hay muy pocas tabacaleras, pero muchos pequeños productores de tabaco. También las empresas fabricantes de aviones o los proveedores de telefonía celular funcionan como oligopsonio. Entonces, para terminar con estos conceptos, tanto los monopolios y los oligopolios, como los monopsonios y los oligopsonios, son situaciones de mercado imperfectas que le dan a unos cuantos jugadores grandes ventajas sobre sus clientes o proveedores y crean mucha concentración de poder dentro de una industria. Esto suele ser bueno para las empresas, pero malo para los consumidores, y por esto los gobiernos intentan regular estas situaciones para tratar de beneficiar a la mayoría. Como siempre, les recuerdo que las transcripciones de todos los episodios las estaremos subiendo al blog invertirenlabolsa.substack.com, al que pueden también acceder directamente desde la página www.ramonlog.com, y si lo prefieren estaremos subiendo los audiogramas a YouTube, donde los pueden encontrar como Invertir en la Bolsa Podcast. Finalmente, les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia. Es ramonlog@yahoo.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.